el Salmo 68 no tiene que buscar. El Salmo 68 es un cántico, todo un cántico de triunfo y de gloria, compuesto por el rey David. Y casi todos los estudiosos de la Biblia consideran que David compuso este salmo para la feliz ocasión del traslado del arca desde la casa de Obed-Edom al monte Sión. ¿Ustedes se acuerdan de todo el asunto con el arca? ¿Verdad? Que había caído primero en manos de los filisteos, al fin la recuperaron. Una historia larga la del arca del pacto. Pero al fin, ¿verdad?, fue llevada a la casa de Obed-Edom y el Señor comenzó a bendecir allí donde el arca estaba. Pero David vio, ¿verdad?, que era necesario que el arca fuese a su lugar definitivo de reposo, al monte Sión, en Jerusalén. Y esta es la ocasión en que David, ¿verdad?, iba al frente del pueblo conduciendo el arca hacia Jerusalén. El Salmo proféticamente presenta un paralelo con la ascensión de Cristo, después de haber vencido a los enemigos en su muerte y resurrección. Las palabras del primer versículo son muy preciosas y muy significativas. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Así comienza el cántico de David. Y decimos que son muy significativas y muy preciosas, porque estas mismas palabras eran las palabras que Moisés decía cada vez que el arca se movía durante su recorrido desde Sinaí hasta Cades Barnea. ¿Se recuerdan que el arca era llevada? Pero ellos llevaban a lugares donde tenían que, ¿verdad?, parar y descansar. Y cada vez que el arca era levantada y empezaba de nuevo, Moisés decía estas palabras. Eso está en Números capítulo 10, versículos 33 al 35. No lo quieren buscar, aquí se los leo. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, de Sinaí a Cades Barnea. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y en las palabras, en realidad vemos que Moisés era hablándole al Señor, o sea, era una oración. Era una oración. Y lo que estaba pasando es que Moisés, ¿verdad?, invocaba al Señor basado en el celo que había en su corazón
por la gloria del Dios de Israel. Levántese Jehová y sean esparcidos sus enemigos, ¿verdad? Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Era una combinación de ese celo por la gloria del Señor y al mismo tiempo el saber, el conocimiento del poder de ese Dios para marchar en victoria. Gloria al Señor. En este Salmo 68, después de hacer referencia al principio en los versículos 5 y 6, a la bondad del Señor para con los más vulnerables, habla de los huérfanos, de las viudas. Después de las victorias del Señor y su fidelidad para con su pueblo en el pasado. Evoca el pasado. Hay un pedazo ahí que habla de los triunfos del Señor y la fidelidad del Señor para con el pueblo. Y finalmente declara que es en Sión que el Señor habitaría para siempre, en los versículos 8 al 16. Y entonces encontramos el versículo 18. El versículo 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten ellos Jehová Dios. Cuando nos encontramos con estas palabras, ¿verdad?, escritas por David para aquella ocasión, nos damos cuenta que David está hablando de algo que es mucho más que aquella arca. Está hablando mucho más que de la ascensión de aquella arca al monte de Sión. David está proféticamente hablando de la ascensión de Cristo, el Hijo del Hombre. Cristo. Es muy importante que el pueblo del Señor pueda, ¿verdad?, agarrar, asimilar lo que significa Cristo, el Hijo del Hombre. Nosotros sabemos, ¿verdad?, como dice el Evangelio de Juan, que Él era en el principio con Dios y era Dios, desde la eternidad. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios. Un día, ¿verdad?, dejó esa condición de gloria sin dejar de ser Él divino. Pero Él dejó esa gloria y Él vino y se hizo carne. Vino a ser el Hijo del Hombre, el ser humano, todo humano, siendo todo divino, todo humano. Y ese Hijo del Hombre en carne ascendió a los cielos para dar de lo que para los hombres recibió. Esto parece un poquito complicado, pero no lo es. Lo vamos a ver de lo más bien. Gloria al Señor. Es Él, Cristo en carne, en su condición de mediador. Mediador. El mediador entre nosotros y Dios. Gloria al Señor. Quizás la escritura que nos ayuda a ver esto mejor o un poco mejor es esta parte del primer discurso de Pedro en Hechos 2, versículos 32 y 33. Aquí Pedro, ustedes saben, ocurrió Pentecostés, y entonces Pedro se levanta y empieza a predicar. Y hay una parte donde él dice: a
Jesús, que antes les había dicho que ustedes crucificaron, ¿verdad? A este Jesús hombre que fue muerto, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y ahora esto es clave, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Habiendo recibido del Padre. Entonces, ahí esto como que a uno lo confunde un poco. Cuando dice que él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, ubiquémonos en el hecho de que Jesús, hombre como mediador, tomó dones, como dice en el Salmo 68. En el Salmo 68 habíamos leído: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten ellos Jehová Dios. Él recibió de Dios Padre en su ascensión y exaltación, recibió de Dios Padre como mediador, como representante, como our advocate, our everything, nuestro todo. Recibió para nosotros, para podernos dar a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Interesante, ¿verdad?, que en el Salmo dice que también para los rebeldes. Para los rebeldes. O sea, los que no solo habían roto las leyes de Dios, sino que habían ido contra Él. Habían ido contra Él mismo, los rebeldes. Los que lo humillaron, lo crucificaron. Para sus enemigos más acérrimos, judíos o gentiles. Para todo esto, Él recibió. Para dar de su gracia redentora, de todo lo que Él recibió para nosotros. De muchos de esos rebeldes fueron convertidos. Son parte de su iglesia. ¿Verdad? Y Él seguirá haciendo esa obra hasta el último día. Hasta que concluya este tiempo. ¿Verdad? De aquí. Bien. Ahora queremos ir a la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 8. Porque esta escritura del Salmo 68, versículo 18, que es parte de lo que David, ¿verdad?, escribió acerca de aquel evento, que después vimos que él nos estaba refiriendo a aquella arca de madera que representaba la presencia del Señor para ellos en ese momento, subiendo a Sión. Ya David estaba sin él mismo saberlo, sin él mismo saber lo que era. Así que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ¿verdad? Ellos profetizaban ellos mismos, no tenían todo el cuadro completo.
pero él estaba hablando de la ascensión de Cristo en este caso. Bien, estamos en Efesios 4:8, que dice, este es ahora Pablo escribiendo a los Efesios y citando este versículo del Salmo 68. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, no vamos a tomar el versículo así solo, sino que para poder ver, para nosotros poder ver y apreciar el panorama completo al que se refiere este versículo, o más bien al que este versículo está ligado. Este versículo de Efesios 4:8 está ligado a un plan, a un propósito, ¿verdad? que Dios tiene. Y para poder ver ese panorama, vamos a leer, vamos a ir primero al capítulo 3, capítulo anterior, versículos 3 al 12. Se los leo. Dice Pablo, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora dice, ¿cuál es el misterio? El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Continúa. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es la administración de ese misterio? Que es ese cuerpo compuesto por gentiles y judíos, o judíos y gentiles. El misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas con una finalidad. A él le fue dada esta gracia, ¿ya?, de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos la administración del misterio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Dios. Había un propósito de que ese cuerpo que Él ha estado formando y estableciendo y continúa, ¿verdad?, que ese cuerpo dé a conocer a los principados y potestades de la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, los versículos 14 al 21 los compartió Alina recientemente, los leemos. Por esta causa, o sea, por lo que ya se expuso antes,
por lo que ya se expuso antes. Estas palabritas, cuando dice por lo cual y por lo tanto y pues, es importante considerarlas porque están relacionadas con lo que se dijo antes. ¿Verdad? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé a la iglesia, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, y esta palabra, veámosla a la luz de la oración de Pablo. Por supuesto que en las cosas de aquí y en las cosas de nuestra vida y en las circunstancias de nuestra vida, el Señor puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos entender. Eso está entendido, correcto. Pero aquí, en esta escritura, cuando Él dice que el Señor puede hacer, ¿verdad?, mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, se está refiriendo a esa obra que Él está llevando a cabo en cada uno de los miembros de su cuerpo para encaminarlo a ese propósito de Él. Tiene que ver con eso. Gloria al Señor. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que está obrando en cada miembro del cuerpo. Gloria al Señor. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Capítulo 4. Versículo 1, que es lo primero que dice. Yo, pues, ¿se acuerdan que le dije de las palabritas? Que es importante prestarle atención a estas palabras. Pues, ¿qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Por lo tanto, por todo lo que les dije, por todo lo que les expuse hasta aquí, por esto, por eso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Celosos de un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos fuimos llamados en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta aquí, ¿verdad? Lo que es corporal, lo que es, la palabra no es la más correcta, pero global o general para todos.
¿verdad? Y entonces, pero a cada uno, fue dada la gracia. Conforme a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a medida del don de Cristo. En la medida que a Él le plació para cada uno. Por eso es que todos somos diferentes. No estamos hablando ahora de lo natural. En lo natural somos también requete diferentes. Pero en el Señor somos diferentes. Somos miembros en particular. Porque a cada uno Él le dio según a Él le plació. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, versículos 8 y 9. Y aquí es donde Él cita el versículo del Salmo 68. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautivo. Cuando Él ascendió, Él llevó cautivo todo lo que Él conquistó. Todo lo que nos tenía a nosotros cautivos. ¿Correcto? Bien. Y entonces añade, y eso de que subió, y eso de que Él subió, ¿qué es? O sea, ¿qué quiere decir? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y aquí queremos hacer una aclaración, porque este versículo es usado incorrectamente por los que sostienen que Jesús descendió a los infiernos entre su muerte y su resurrección. Asunto que tratamos hace unas cuantas semanas atrás, ¿verdad? Cuando compartimos la palabra a dónde fue Jesús entre su muerte y su resurrección. El significado de que Él había descendido a las partes más bajas de la tierra está claramente expuesto en Filipenses 2, del 6 al 8. Siendo en forma de Dios, estando en su condición de la segunda persona de la Trinidad, estando en condición de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya no en la condición de Dios, aunque tenía su naturaleza divina, pero estando en condición carnal,
Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Esto es lo que quiere decir que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Otra escritura dice que Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros, no habiendo conocido jamás pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino en carne. Él descendió para como hombre hacer esta obra de redención. En condición de hombre, Él venció todo lo que por causa del pecado era cautividad para nosotros, lo que nos mantenía a nosotros presos por causa del pecado. En Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Eso Él hizo como el Hijo del Hombre en carne. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban toda la vida, ¿verdad? Esclavos, presos del temor. Gloria al Señor. Él cautivó la cautividad. Gloria al Señor. Ahora, una vez consumada su obra de redención, resucitado, victorioso y triunfante, el Hijo del Hombre, no se nos olvide. Es que eso es tan importante. Resucitó. Mira, Él ascendió. Se me perdió el pedacito. Una vez consumida su obra de redención, resucitado, victorioso, triunfante, el Hijo del Hombre ascendió. El Hijo del Hombre ascendió. Jesús ascendió en carne, llevando cautiva la cautividad. Y dio dones en esa posición exaltada, en esa posición alta. Él dio dones a los hombres. Dio dones a su iglesia como mediador en su ascensión y exaltación. De nuevo, en Efesios 4, versículo 10, esta vez. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también ascendió. El que descendió a lo más bajo es el que ahora está en la más alta posición. El Hijo del Hombre.
el Cristo de Dios, el Dios hombre. Me encanta ese término, Dios hombre. Está en la más alta posición. Gloria al Señor. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Se recuerdan que los versículos anteriores son los que hablan de su humillación? ¿Verdad? En Efesios 2. Se humilló hasta lo máximo, ¿verdad? Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Okay? Y por eso Dios lo exaltó a lo sumo, máximo. De ahí para arriba no hay más nada. Lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre que él, ¿cómo lo pongo en palabras sin decir nada incorrecto? El Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, bajó. Se hizo hombre. Como hombre hizo todo esto. El Señor lo levantó, lo exaltó y ahora le dio un nombre que es sobre todo nombre al Hijo del Hombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y vamos a concluir en este mismo sentir, en este mismo significado, con la escritura de Efesios 1, versículos 20 al 23. Dice, Dios le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, o sea, no solo ahora, sino en lo que viene, en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Absoluta autoridad, absoluto control, absoluto dominio. Y lo dio, en estas condiciones lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Ahí lo dejamos. Sí, Señor.